tiene que tener revelación, si no, no sirve. El Señor nos ha convocado para algo bueno, para algo grande, para algo poderoso. Siempre que tenemos un encuentro así, debemos tener expectativas. No pensar, estoy en un encuentro más, y si el Señor nos convoca es porque Él quiere hacer algo más, profundizar más. Damos gracias a Dios por la palabra de anoche. Fue muy importante para recordarnos sobre qué fundamento nuestra vida está caminando. Vamos a leer dos textos esta mañana para empezar. Yo voy a hablar de la iglesia, pero quiero leer dos textos que son sumamente importantes, dos declaraciones de Jesús que cambiaron el curso de la historia. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Leamos todos juntos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hablan muy despacito ustedes, vamos a leer de nuevo. Todos juntos. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué declaración tremenda de Jesús. Saben ustedes que la gente no lo entendió, pero el mundo espiritual tembló. Era como si Jesús dijera: Satanás, te llegó la hora. Se cumplió el tiempo. El reino de Dios está aquí, en vivo y en directo, en la persona de Jesucristo. Qué declaración tremenda. Y la otra está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús preguntando a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante, puesto que estaba cerca de una imagen del César que divinizaba al César. Y dice entonces, el versículo 18, cuando Pedro tiene la revelación: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evidentemente Jesús no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre la revelación que Pedro había dado en ese momento por inspiración divina. Pero Pedro y los demás iban a ser parte de este fundamento, lo que en construcción se llama el sobrecimiento. Pero el cimiento era y es Jesucristo, la persona de Él. Bendito sea el Señor. Estas dos declaraciones cambiaron la historia de la humanidad. El primero que leíamos fue el anuncio más glorioso: el gobierno de Dios se ha acercado. Cuando el gobierno de Dios se acerca y llega a la vida de alguien, es tremendo, es revolucionario, es peligroso, porque va a cambiar todo. Jesús no viene para hacer arreglitos en nosotros, viene para cambiar todo. Amén. Él no hace parches, no hace costuritas, Él hace un cambio total. Bendito sea su nombre. Quiero que hablemos respecto de la iglesia, su fundamento. Ayer Jorge hacía una pregunta: ¿para qué existe el universo? ¿Para qué existimos nosotros? ¿Para qué existe la iglesia, agrego yo? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Qué tuvo en mente Dios cuando
en Cristo dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer contra ella. ¿Tendrá algo importante Dios en mente con la iglesia? Es lo que vamos a ver. Hay raíces históricas de la iglesia que vienen desde el Antiguo Testamento. La Biblia es un compendio, es un grupo de libros que se complementa entre sí. No se puede dejar de lado el Antiguo Testamento sin ver toda la sombra, los prototipos que habían allí, que iban a manifestarse. Los misterios escondidos iban a llegar a ser revelados, y gracias a Dios que así ha sido. Jesucristo, el gran misterio, fue revelado a la iglesia y está siendo revelado. De modo que si bien en el Antiguo Testamento no se inicia la iglesia en el sentido que se presenta en el Nuevo Testamento, sin embargo, por la sabiduría y misericordia de Dios ya se presentan elementos que darán fundamento sólido a la parte del proyecto de Dios que se concentra en la iglesia. Es sumamente importante reconocer este factor porque lleva al que estudia la palabra de Dios a comprender otros elementos. Por ejemplo, la profunda unidad de la Escritura, que a pesar del tiempo y circunstancias en que fue escrita, está tejida cuidadosamente por la mano de Dios. Y podemos también entender cómo el Nuevo Testamento no se da ni se comprende sin el Antiguo y viceversa, aunque sí debemos aprender a trazar las líneas de lo que continúa de uno u otro, también lo que fue interrumpido a causa del pecado. Fíjense que hay una serie de acontecimientos altamente significativos e importantes que se dieron en un lapso muy breve y antecedieron al surgimiento de la iglesia cristiana, y entre estos elementos sobresalientes está el ministerio de Juan el Bautista. Durante su carrera profética, este hombre de Dios primeramente anuncia un mensaje que demanda a la gente arrepentimiento ante Dios. Era tremendo Juan el Bautista para predicar. No tenía ningún temor. Le predicaba a reyes y a la gente y decía la verdad. Él tenía una actitud nueva ante la religiosidad y una expresión de genuina sinceridad e integridad ante sus semejantes. Todo ello debido a que preparaba el camino al que habría de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista era este precursor de Jesucristo. Esto lo pueden leer en Mateo 3, del 1 al 2, en Lucas 3, 1 al 18, los que están anotando para que lo vean y estudien bien. Juan el Bautista es quien señala específicamente al que habría de sentar las bases para la nueva comunidad, con la cual Dios llevaría adelante su plan redentor en el mundo. Presenta a Jesús como el que es antes de mí, aunque Juan nació primero que Jesús. ¿Cómo lo presenta Juan? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Hijo de Dios, al descender el Espíritu Santo en forma de paloma el día de su bautismo, Juan lo hizo de tal manera que sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. Con ellos empezó a formarse el núcleo con el cual se fundó la iglesia. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 26 y 27.
le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Él es antes que yo. ¿A qué se refería Juan? A lo que anoche escuchamos. Jesús estaba antes que él, en la eternidad. Él es antes que yo. Y él va a bautizar al Espíritu Santo y fuego. Aunque Juan el Bautista nunca conoció la iglesia, en modo indirecto le brindó su apoyo. Cuando el apóstol Pedro habla en Jope al gentil Cornelio y a otros que él había reunido, Pedro da por sentado que el ministerio de Juan el Bautista se había divulgado por toda Judea y Galilea. Vaya a saber si Cornelio no alcanzó alguna de estas predicaciones de Juan el Bautista, porque Cornelio vino a conocer más a Dios a través de Pedro, pero ¿quién le hizo saber la noticia de Dios? Tal vez fue el ministerio de Juan el Bautista, no sabemos. Hay cosas que están entretejidas tan hermosamente en la Escritura. Cuando Pablo llegó a la lejana ciudad de Éfeso, encontró un grupo de personas que habían sido bautizadas por Juan. ¿Se acuerdan? En Hechos 19:3. Con ese grupo, al ser bautizado en el nombre de Jesús, se establece una importantísima avanzada en la iglesia cristiana en Asia Menor. Parece que el ministerio de Juan el Bautista tenía un efecto más allá de donde él había comenzado su ministerio. Aunque en materia de discusión muchos opinan que las palabras de Jesús en Samaria eran una referencia al testimonio de Juan el Bautista, la gente de dicha región sabemos que Samaria, después de Jerusalén, recibió el Evangelio con gran gozo. Todos se acuerdan del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y así como los casos citados, no sabemos en qué manera el ministerio de Juan preparó otros terrenos y corazones para el establecimiento en el futuro de las iglesias cristianas. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 17. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y todo el resto, voy a saltarme unos versículos. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo creo que la influencia del ministerio de Juan llevó a mucha gente a estar preparada, porque eso era lo que iba a hacer él, estar preparadas para recibir el Evangelio del reino de Dios. Desde otro punto de vista, vale la pena notar cómo de nuevo en ese caso las piezas, aparentemente tan separadas en el plan de Dios, están perfectamente armonizadas y coordinadas. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua dispensación, del antiguo tiempo, del antiguo pacto,
viene a servir indirectamente como eslabón para lo nuevo que Dios estaba creando, su iglesia. Las palabras de Jesús respecto de Juan dice que no hubo profeta mayor nacido de mujer como Juan el Bautista. Pero la ley y los profetas fueron hasta Juan, dice Jesús. Desde entonces, ¿qué pasó? El reino de Dios es anunciado. Hay otro tiempo, hay otra historia. Otro de los elementos sumamente importantes es el ministerio de Jesucristo antes de que la iglesia empiece a funcionar en la tierra. Indudablemente que es mucho lo que se puede decir sobre la manera en que contribuyó el ministerio de Jesucristo en el surgimiento de la iglesia. Podemos citar lo más notorio. Por un lado, llama mucho la atención el hecho de que Jesús casi no se refiriera a la iglesia. Él no predicaba a la iglesia, predicaba el reino. Él 2 veces hizo referencia a la iglesia. En Mateo, donde leíamos recién, aparecen 2 únicas citas sobre esta roca edificaré mi iglesia, y después en Mateo 18-17, cuando habla de un problema que existe en la iglesia en una localidad. Aquí se habla de 2 expresiones de la iglesia. Primero, Mateo 16-18 se habla de la iglesia universal, la iglesia que va a levantarse en todo el mundo. Algunos le llaman la iglesia mística, invisible. Pero la iglesia no es ni mística ni invisible. La iglesia es real. Y la realidad de esa iglesia se expresa en la localidad. Aquí estamos reunidos en una ciudad, Concepción. Aquí existe una sola iglesia. Aunque congregaciones hay muchas y formas y cosas por el estilo, también hay muy variadas cosas que se hacen, pero la iglesia delante de los ojos de Dios es una sola, y Él viene a buscar una sola iglesia. Amén. Y esta expresión que Jesús le da a la iglesia cuando dice: yo edificaré mi iglesia. Qué bueno que quedó claro eso, ¿no? No son mis iglesias. A veces cuando se habla de las iglesias se refiere a una región, pero nunca a varias iglesias en una ciudad. Con todo, la referencia de Mateo 16-18 es suficiente para comprender lo que Jesús ya tenía en mente, teniendo en vista el hecho de que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio poder para ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El reino se abrió a todos. Jesús vino a los suyos, no le recibieron, pero Él abrió la puerta a todos. Y a Pedro le dio una misión cuando le dice: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Y de hecho Pedro tuvo esa oportunidad. El día de Pentecostés se levantó y predicó, especialmente a los judíos. Pero en la casa de Cornelio se abrió otra puerta hacia los gentiles. Claro, fue difícil para Pedro, porque ustedes saben que para los judíos entrar en la casa de un gentil era abominación. Y ese fue el saludito que le dio Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. No saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Un saludo bien bonito, ¿no? Pero era la verdad. Allí Pedro tuvo la revelación. Dice: Dios me enseñó que a nadie llame común o inmundo. Allí le cayó la chaucha, le vino la revelación. Bendito sea el Señor. También es necesario tener presente el papel que ocupa el Señor Jesús al venir, por un lado, a hacer lo que ni la nación judía ni nadie había hecho: cumplir la ley. Jesús, como ayer escuchamos, se hizo hombre. Y esto tiene varias connotaciones.
Hacerse hombre significaba una identificación con nosotros. Por otro lado, era la muestra que el Padre quería traer al mundo de que así como ese Hijo, hecho carne, semejante a nosotros, se podía hacer la voluntad del Padre. Amén. También Jesucristo, con ese cuerpo como el nuestro, pudo ir a la cruz, llevando el pecado nuestro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la calidad de la vida de Dios. Bendito sea el Señor. Por acá hay asientos, los que tengan un asiento desocupado, levanten la mano para que los hermanos que están llegando, por favor, aprovechen. Ya no están bajo la ley, si es que viven bajo la autoridad de Jesucristo. Esta es la gran cuestión. Algunos creen que la gracia es barata, que en la gracia se puede hacer cualquier cosa. Acordémonos que la gracia viene concedida por el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios tiene sus principios, y el que anda bajo esos principios, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. También Jesús vino a cumplir la demanda divina del sacrificio por el pecado. Bendito Señor, que se entregó por nosotros. Lo que tú y yo teníamos que pagar, lo pagó Él. Llevó la maldad de la humanidad en su calidad de Cordero de Dios. Lo que Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente vino a revelar el amor, la gracia y verdad del Padre para toda la humanidad, lo que vino a cristalizarse en el Evangelio que llega a todas las personas por medio de la Iglesia. ¿Para qué está la Iglesia en la tierra? Para representar dignamente a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Jesús cierra el capítulo de la ley para abrir de par en par las puertas del reino a todos los que quieran entrar por la puerta estrecha. Este fue el más grande acontecimiento de la historia. Créanlo o no, quiéranlo o no, los seres humanos, Cristo cambió la historia. Amén. Se inició el proceso histórico del establecimiento de la iglesia luego que Cristo resucita, se sienta a la diestra del Padre, y con este pueblo llamado la iglesia, Jesús pretendía y pretende cambiar la historia de la humanidad. ¿Seremos capaces de asumir esta responsabilidad hoy día? ¿Para qué estamos en Chile, hermanos? ¿Para mostrarnos como un pueblo religioso ante los demás? La iglesia existe en este país para cambiar la historia de esta nación. Y si no lo hemos entendido todavía, que ojalá hoy día salgamos de aquí sabiendo y pensando diferente. Estoy aquí en la tierra, estoy en esta ciudad, estoy en este país para cambiar la historia de la humanidad. Amén. ¿Lo creen ustedes? ¿Se podrá? Tenemos el poder de Dios en nosotros para ello. Recibiréis poder y me seréis testigos. Para eso estamos en la tierra, ser testigos de Jesucristo, de lo que Él es y de lo que Él representa. El Señor Jesús igualmente hizo una avanzada decisiva en el establecimiento de la iglesia al formar el núcleo apostólico de los 12. Este era un grupo íntimo y decisivo de sus planes, y un círculo mayor de los 70. Aún se puede incluir en el círculo de las mujeres y otras personas que anduvieron muy cerca de Él y participaron del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos habían en Jerusalén, en el aposento alto? 120. Había mujeres allí también. De tal manera que este núcleo fue importantísimo para el Señor. Ahora, fue una locura lo que Cristo hizo y dijo. Pretendía llegar al mundo. ¿Cómo? Con 12 hombres. No eran ni muy famosos,
no eran ni muy entendidos, pero el Señor los escogió para llevar a cabo sus planes. ¿Dio resultado? Cuando el Señor elige y Él potencia a las personas, no interesa el nivel social, ni intelectual, ni económico, interesa el depósito que el Señor pone en la vida de las personas. Tú tienes un depósito de Dios, Dios te va a usar en la medida que tú te dejes usar para su gloria. El día de Pentecostés fue otro acontecimiento importante en el nacimiento de la iglesia. Pentecostés es el día del verdadero nacimiento de la iglesia de Jesucristo, aunque en forma previa se dieron una serie de acontecimientos como los mencionados ya anteriormente, y se fueron sentando bases para lo que iría a acontecer en el cumplimiento de la profecía de Joel tocante al Espíritu Santo. Marca esto el inicio de la iglesia. En Hechos capítulo 2, vamos a leer Hechos 2. Del 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos verán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué profecía tremenda es esta. Incluye casi todo el plan de Dios. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, ¿estamos preocupados por eso? ¿Estamos orando al Señor porque esto sea una realidad? Fíjense lo que dice: y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? ¿Está aconteciendo eso? Parece que sí, parece que no. ¿Cuántos de nuestros hijos están profetizando? ¿Qué es profetizar? Ayer lo escuchamos. Es hablar de parte de Dios. ¿Hay algo que decir de Dios? Algunos piensan que los profetas son los que dicen así, dice el Señor. Tienen un nombre profético, de profeta, pero la iglesia es un pueblo profético. Tenemos que levantarnos sobre la tierra con el mensaje del Señor y profetizar. Ojalá que nuestros hijos estén en los colegios, en los liceos, en la universidad, profetizando. ¿Le has preguntado a tu hijo si ha profetizado alguna vez? A veces nos preocupamos de otras cosas, que tengan otras cosas, que tengan lo que desean, pero le has dicho: hijo, ¿has profetizado alguna vez? ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Qué tremendo será el día cuando entendamos que esto debe ser una realidad entre nosotros. Y cada vez que tu hijo vuelva del colegio, le preguntes si profetizaste hoy. En vez de decirle: ¿cómo te fue en el colegio? ¿Sacaste buena nota? Ojalá que podamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuántos quieren que sus hijos profeticen? Gloria a Dios. Amén. Es tremendo esto. Dios va a hacer un cambio radical en la iglesia en este último tiempo. Si pretendemos tocar este mundo y trastocarlo con el poder de Dios, vamos a ver que eso puede ser una realidad. Si nosotros como sacerdotes ponemos de nuestra parte, nuestro hogar se convertirá en una familia profética también. Amén. Amén. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas anuales establecidas por Dios para su pueblo. La palabra significa 50º día. Se daba entre mayo y junio.
50 días después de la Pascua son términos sinónimos la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. Para esta fecha, 120 seguidores de Jesús estaban reunidos. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto es lo que habla Hechos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 120 seguidores de Jesús estaban allí, expectantes, obedeciendo la orden del Maestro. ¿Quién le había dicho Jesús? No se me muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto, porque así no me sirven. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me serán testigos. En Lucas 24:49 Jesús dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos narra este acontecimiento tremendo. Que era un acontecimiento sobrenatural. Yo siempre hago una historia de esto, porque Jesús le dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre, quédense en Jerusalén. ¿Y cuántos días tuvieron que esperar? 10 días después que Jesús se fue. 40 días estuvo Jesús después de resucitar con ellos, y les repasó todo lo que les había enseñado sobre el reino. Y aún así los discípulos no lo entendían. La pregunta política que vino al final, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Jesús movía la cabeza y decía, no han entendido nada, pero igual siguió adelante con su plan, confiando en la acción del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál era la acción del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo? En el antiguo pacto el Espíritu Santo actuó, pero estuvo con los profetas. La gran diferencia es que en el nuevo pacto el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Entienden lo que es eso? Es una tremenda diferencia. El Espíritu Santo no está con nosotros, está en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Una cosa es que alguien te dirija de afuera y otra cosa es que te dirija de adentro. Bendito sea el Señor por este gran privilegio que tenemos. No lo tuvieron los antiguos, lo tenemos nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo nos puede guiar, porque está en nosotros. ¿No es una cosa tremenda esta, hermanos? Vino el poder que no solo abarcó a los 120, demoró 10 días. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús demoró 10 días en enviar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no quería perderse la tremenda fiesta que había en el cielo. Jesús, siendo acogido por el Padre y por todo el mundo celestial, cuando dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y ahora te doy un nombre que es sobre todo nombre. Y esa es una fiesta tremenda de alegría de ver retornar al Hijo de Dios con gloria y majestad. Ábranse puertas eternas, dice el Salmo 24, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Jesucristo,
El vencedor es el Rey de la Gloria. Y Él entró allí en la majestad de las alturas. El Padre lo sentó a su diestra. Yo siempre digo, si hay un enemigo del Señor en alguna reunión que estoy, entréguese rápido, porque un día sí o sí tendrá que doblar las rodillas y reconocer a aquel que el Padre lo señaló como el Señor de señores y Rey de reyes. Y después de todos estos 10 días de fiesta, el Señor Jesús le dice al Espíritu Santo: te están esperando, tienes que descender. Y claro, con toda la gloria que el Espíritu Santo estaba viviendo allí, descendió y era como un viento recio que llenó toda la casa. Y fue tremenda la experiencia de los discípulos de Jesús. Allí se daba inicio al pueblo de Dios llamado la Iglesia, aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Dice que muchos de los que estaban allí en Jerusalén, habían 3.000 personas en aquel día. El pasaje dice que había judíos y prosélitos reunidos en Jerusalén, no solo en las regiones inmediatas, sino en lugares tan lejanos como Mesopotamia, Asia y África. Muchas de estas personas, debido a la persecución desatada a los pocos días con motivo de la muerte de Esteban, fueron semilla de nueva fe y fundadores de la iglesia en muchos lugares. Había gente de varios lugares y de varias lenguas. Y cuando los discípulos empezaron a hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, dijeron: estos están borrachos. Pero yo nunca he visto un borracho hablar un idioma bien hablado, a menos que haya estudiado. Pero lo que ellos hablaban era un idioma claro. Cada cual entendía que hablaban las maravillas de Dios. Y Pedro se puso en pie y dice: estos no están borrachos, a esta hora no se puede estar borracho. Sino esto es lo que dijo el profeta Joel. Y bendito sea el Señor que se dio lugar a este acontecimiento glorioso. En realidad, Pentecostés, en conformidad a su significado original, vino a ser una verdadera fiesta de la cosecha de los primeros frutos. El día de Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Y aquí se está cosechando los primeros frutos. 3.000 se convierten al Señor. Bendito sea el Señor. La cosecha era del Señor de la mies, del Señor que contrató obreros para su campo, del hijo del dueño de la viña que fue despreciado y muerto por los labradores, del hijo del dueño que se entregó a sí mismo por los pecados del mundo, simple resultado en la conjugación de fenómenos puramente humanos, económicos o culturales. La iglesia, hermanos, no es el producto de una mentalidad formada alrededor de mitos, leyendas o ingenuas creencias. La iglesia es el producto del sentir, del pensar y del actuar manifiestamente intencionado de Dios en el mundo, en su preocupación por la redención. Bendito sea el Señor. La iglesia es el diseño de Dios. Dios estaba preocupado por la redención, por la regeneración, protección y destino eterno de sus criaturas racionales. Y esto constituye una parte fundamental en el desarrollo total del plan pensado y dirigido por Dios mismo. ¿Cuál es el proyecto de Dios con la iglesia? Levantar un pueblo, un cuerpo, una familia, para que lleve a cabo sus planes en la tierra. Cualquiera que haya decidido seguir la fe de Jesucristo y quien comprenda que su vocación cristiana es un llamado a servirle, debe armarse primeramente con estos pensamientos. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Tenemos ahora la mente de Cristo. Amén. ¿Tenemos la mente de Cristo? Porque les digo que con la mente del mundo no se puede servir a Dios. Algunos pretenden tener la mente del mundo, servir a Dios. No, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Por lo cual debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. No se puede juzgar lo espiritual con una mente carnal. O cambiamos la mente o no cambiamos. O somos transformados o no le servimos al Señor.
Un discípulo que tiene la mente del mundo no es discípulo. El discípulo transformado por el Señor tiene la nueva naturaleza de Cristo, la mente de Cristo funciona en él y va a actuar desde lo espiritual, buscando lo espiritual, discerniendo lo espiritual por el Espíritu de Dios. Comprendemos que algunas de las experiencias tocantes a la iglesia cristiana no son las mejores ni las más acordes con lo que Dios espera y busca de ella, pero esto de ninguna manera debe hacernos perder de vista su más íntima realidad, y que debe ser la que inspire y mantenga nuestras mejores actitudes y acciones hacia ella. Nuestra identificación con el proyecto de Dios en Cristo y en su iglesia debe instarnos, por un lado, a bendecir al Señor por su misericordia y por otro, a disponernos a ser factores que permitan a la iglesia ser lo que Dios se ha propuesto que sea. Amén. La iglesia viene a ser producto de un genuino soplo divino, al ser el Espíritu Santo mismo quien la inicia, la alienta y la sostiene. Qué tremenda obra del Espíritu Santo. Él opera en María para que Cristo nazca a este mundo. Luego Jesús se va al cielo, los papeles cambian y Jesús está sobre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se sujeta a Él. Pero el Espíritu Santo es enviado a la iglesia para guiarla, para inspirarla, para sujetarla, para orientarla. Fíjense ustedes, no se puede entender a la iglesia aparte de esta presencia maravillosa, de esta acción, del aliento y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu representa al Señor en la iglesia y esto debe ser reconocido por todos los que por la fe en Jesús, por el bautismo en agua y por el bautismo en el Espíritu Santo hemos sido incorporados a la iglesia. ¿Quieren que les diga una cosa? Tiene que desaparecer el individualismo en nosotros, porque fuimos bautizados todos en un cuerpo. Cuando nos bautizamos fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Se acabó el yo, somos nos. Amén. Por supuesto seguimos siendo personas, individuos, pero hemos entrado a formar parte de nosotros. Somos cuerpo de Cristo. ¿Hay algún miembro de tu cuerpo que pueda actuar solo? Pareciera que esta mano de repente actuara sola, pero no es así. ¿Cuántos miembros actúan en el movimiento de esta mano? Un montón de miembros del cuerpo, ¿no es cierto? Y esta mano no se mueve sin que la cabeza de la orden, aunque la boca le diga muévete, miren, no se mueve. Pero aunque la boca no diga nada, miren cómo se mueve, porque hay una coordinación, una armonía en el cuerpo, dirigido por una sola cabeza. Bendito sea el Señor, que Él es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo lo representa, y Él va a decir y hacer todo lo que el Señor Jesucristo como cabeza le diga que haga, porque no hay contradicción entre el Espíritu Santo y Jesucristo, como algunos pretenden hacerlo conocer. No hay absolutamente ninguna distinción entre lo que hace el Espíritu y Jesús, porque actúan en una sola línea. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que cuando se quiere ver a la iglesia únicamente como organización o como parte de la historia o de algunas sociedades, primeramente debemos preguntar ¿cuál es el lugar que el Espíritu Santo tiene en ella? ¿En qué medida la está animando? Porque ciertamente la iglesia en muchas expresiones una y otra vez se ha desviado o ha perdido su objetivo, pero también una y otra vez el Espíritu Santo la ha vuelto a vivificar. Y yo espero que en este tiempo la iglesia sea vivificada, sea llevada al lugar que el Señor la quiere tener. Está diciendo el Señor: devuélvame la iglesia, démela a mí, yo la voy a dirigir. No tengan miedo, porque yo soy el que la he hecho nacer, y soy el que la va a criar, y soy el que la va a llevar hasta el final. Bendito sea el Señor. Cualquiera que sea la orientación teológica que el que estudia la Biblia
cualquier servidor del Señor en la iglesia tenga, debe entender que si el Espíritu de Dios no tiene el lugar que le corresponde, la iglesia no podrá hacer lo que Dios se ha propuesto que sea. Hermanos queridos, tendríamos que darle muchas gracias al Espíritu Santo, porque a pesar de nuestra dureza, de nuestra tosudez, de nuestra porfía, Él ha insistido en guiarnos a toda la verdad. Bendito sea el Señor. Y Él está aquí presente hoy, otra vez a través de la palabra, para decirnos, este es el camino y no el que ustedes piensan. Hay algunos muy tosudos que quieren insistir en sus propias doctrinas, en sus propios pensamientos, pero quiero decirles que si sigues por ese camino te vas a chocar contra la pared. El Señor a veces nos deja ir por ese camino que nosotros elegimos, pero más tarde te vas a chocar con la pared. Vas a decir, ¿por qué perdí tanto tiempo? Es preciso que obedezcamos al Espíritu y andemos como Él quiere que andemos. Todo el trasfondo histórico y bíblico en el establecimiento de la iglesia lleva un objetivo claramente identificado: las personas. Dios amó de tal manera ¿a quién? Al mundo, a las personas. La iglesia está formada por personas y es para las personas. Me acuerdo cuando escuché de alguien que quería hacer la iglesia cibernética. Dije, esta es la estupidez más grande que he escuchado. Porque la iglesia es de piel. La iglesia es de personas para personas. Amén. Para ellas es el nuevo pacto y la nueva comunidad de cristianos. Aunque este factor parece una repetición de cosas conocidas, sin embargo la historia de la iglesia posterior a la época apostólica indica claramente que el objetivo muchas veces se cambia. Se cambia por intereses económicos, políticos, militares, personales, colectivos, institucionales, y hay que estar en guardia constantemente contra esto. Hoy estamos ante un peligro inminente. Pero Dios busca hombres y mujeres. La iglesia está formada por estos elementos, hombres y mujeres, y debe seguir buscando hombres y mujeres para que entren en toda la experiencia del nuevo pacto, hecho posible por su mediador, nuestro Señor Jesucristo. Si bien los rasgos históricos destacados, vemos que en el plan divino las personas juegan un papel de trascendental importancia, hay que ver que lo son, no únicamente como el objeto del amor de Dios, sino como sujetos o agentes activos de una importante acción divina en el mundo. La iglesia recibe la bendición divina, pero ella debe moverse, debe agilizarse para que la bendición divina llegue por su medio a más personas. Por esto algunos dicen que la iglesia es misión, es tarea, es acción. ¿Quién le dijo Dios a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es la iglesia. Estamos en la tierra para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Y esto plantea también serias inquietudes cuando las congregaciones cristianas se vuelven estáticas, solo buscadoras de bendición. Hoy día tenemos este factor, se busca bendición, bendición, bendición. Bendígame, deme, dame, quiero más. Si yo te doy 100, dame 200. Hermanos, sin entrar en un serio y permanente compromiso con el Señor y con los seres que la necesitan, no vamos a alcanzar los objetivos de Dios. Hay teologías que se han mezclado, que no están conduciendo a la iglesia por el camino del Señor. Pero nosotros tenemos que andar en el camino que Él nos señaló. Lo que dije recién atañe en forma muy especial a quienes tienen funciones de liderazgo en la iglesia. Porque cuidar y guiar el rebaño no es solamente alimentarlo y procurar que esté bien, es guiarle para que dé lana, carne y leche. ¿Qué significa eso? Dicho en los términos de Jesús respecto al reino de Dios, para que produzcan los frutos de Él. Amén. No que seamos gente que tiene problemas de alimentación. ¿Cómo se llaman los que tienen problemas de alimentación? Raquíticos, desnutridos. Qué triste ver a un niño desnutrido. No quiero ver a los hijos de Dios desnutridos.
porque en vez de dar leche dan lástima. Amén. Seamos gente alimentadas con el poder del Señor. Es un privilegio indescriptible conocer el nuevo pacto y formar parte del plan divino por la Iglesia dada por Dios. Armémonos con estos pensamientos. Nos vamos acercando para ver realmente lo que es el fundamento de la Iglesia. ¿Cómo estoy con la hora? Entre las diferentes figuras empleadas en el Nuevo Testamento para describir la Iglesia de Jesucristo, hay 3 de ellas que plantean un asunto de capital importancia. Son la figura del templo, del edificio y de la planta. Repito, la figura del templo, el edificio y la planta son muy importantes. Estas suponen una realidad. Deben tener un fundamento, un cimiento o una raíz. La base de la raíz es lo que está por debajo de la tierra. Permanece prácticamente invisible, pero sin ella no puede levantarse el árbol. ¿Qué es lo que ve uno de un árbol? Lo que está para arriba. Nadie ve para abajo. Pero si es lo que está para abajo, el árbol no sirve. No va a crecer, no se va a desarrollar. Y casi siempre lo que está para arriba es casi lo que está para abajo. Es lo que le da consistencia. ¿Ustedes han destroncado un árbol alguna vez? En un periodo de mi vida yo estudié un poquito de agricultura. Nos llevaban a destroncar un árbol y era terrible. Había que cavar. Cuando uno pensaba que ya estaba al final, seguía las raíces para abajo. Y hay plantas que tienen tanta raíz porque buscan la humedad, buscan alimentarse, que son tremendamente fuertes en sus raíces. La base o la raíz es lo que está por debajo de la tierra. El fundamento o raíz deben ser adecuados y proporcionales al volumen, peso y forma del edificio del árbol. El cimiento es lo que garantiza la estabilidad de lo que se construye encima, ¿o no? ¿Ustedes han visto edificar los edificios que se hacen aquí en Concepción? ¿Han pasado alguna vez por el lugar donde están echando las bases de un edificio? ¿Se han fijado cómo es? Uno dice tanto fierro, tanta grosura en las paredes, en el cimiento. ¿Por qué? Porque está proyectado para soportar 10, 15, 20 pisos. El arquitecto piensa en el último piso. El ingeniero estructural calcula lo que va a tener que poner ahí para que aguante todo ese peso. Si no, lo que pasó en el edificio que se cayó con el terremoto fue debilidad de los materiales. No tenía la consistencia necesaria. Y es así. El que edifica sobre la arena va a tener malos resultados. Es fácil poner sobre la arena porque está parejito. Es duro lavar la roca, pero tiene más consistencia, ¿no es cierto? Este es un asunto muy importante, hermano. No es una cuestión repetitiva, sino que tiene un peso tremendo. A través de los siglos, y muy particularmente en los tiempos que estamos viviendo, estamos siendo atacados violentamente y sutilmente por un enemigo. ¿Sabe cómo se llama? No es la Iglesia Católica, no son los mormones, los testigos de Jehová. Se llama humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es la religión del diablo. Perdónenme que lo diga así. Empezó en el Edén, pero en tiempo pasado se le cambió el nombre de religión a filosofía, porque es más fácil mezclarse con la iglesia o cualquier otra institución.
¿Saben ustedes que el humanismo le ha cambiado el mensaje a la iglesia? El humanismo ha ido mezclando cosas que hoy día parecen tan sutiles, pero tan terribles. Hay algo que se llaman los derechos. Derechos del niño, derechos de la mujer, derechos del hombre, derechos. Todos tienen derechos, pero todos están chuecos. El único que no tiene derechos aquí es Dios. Dios parece un verdugo y el hombre parece una víctima. Y poco a poco se van introduciendo las mentiras del diablo, los derechos del tercer sexo, los derechos de las minorías. Hermanos queridos, tengamos mucho cuidado. Les voy a ser muy franco en lo que voy a decir, me dio un poco de irritación cuando escuché a los candidatos a la presidencia hablar de sus proyectos, de un país moderno. Se le llama moderno a la admisión del pecado. Se le llama un país que progresa cuando admite cosas que están fuera de los principios de Dios. Pero como iglesia no podemos cambiar esto. Amén. O levantamos nuestra voz o nos hundimos en el anonimato. Y para eso no nos llamó Dios. Tenemos que abrir nuestra boca con poder y autoridad para decir lo que es y lo que no es, para denunciar el mal y para anunciar lo que Cristo nos mandó anunciar, las buenas noticias del Evangelio del Reino. El único, hermanos, el único elemento que va a transformar nuestra sociedad es el Evangelio del Reino de Dios. No hay otra cosa. El Evangelio pobre, leche con agua, no sirve. Cuando queremos agradar a la gente y no a Dios, vamos a llegar a un mal puerto. Pero que nos libre Dios de eso. No tengamos temor de decir la verdad. La verdad es la que va a libertar. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Por lo tanto, Él puso el fundamento. Tenemos que ver cómo edificamos encima. ¿Con qué vamos a edificar? ¿Con papel? ¿Con madera? ¿Con heno? Ojalá. Ojalá que cambiemos nuestra perspectiva y edifiquemos con plata, oro y piedras preciosas. Amén. Materiales nobles. Voy a dejar hasta aquí. Y ojalá que el Espíritu Santo nos haga reflexionar seriamente sobre lo que estamos hablando. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, pedimos perdón por nuestra liviandad al considerar lo que es la iglesia. Levanta a tu pueblo, Señor, poderosamente para que podamos ser profetas en medio de una sociedad que se corrompe cada vez más. Líbranos del mal y llévanos por donde tú quieres llevarnos. Te lo decimos, Señor, con todo nuestro corazón. Este país te necesita, Señor. Este país necesita conocer la verdad. Danos la capacidad de decir la verdad con autoridad de vida y con autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo clamamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos y considerar tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Qué precioso, ¿no? El tiempo que estamos teniendo. Ya casi me daba ganas de seguir volando con estas alabanzas. Qué precioso los hermanos que nos están conduciendo. Y Dios merece, Él es digno. No es redundante, Julio. Decir aleluya no es redundante. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, estamos afirmando, reafirmando, revisando el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia. Y ayer comencé declarando que la fe cristiana no se basa en la sabiduría humana ni en el esfuerzo intelectual por conocer la verdad, ni en una búsqueda mística del conocimiento, ni en una religión creada en los hombres, sino que la fe cristiana
se basa en ¿qué? La revelación. A ver, todos juntos, se me han quedado, ¿eh? A ver, la fe cristiana se basa en La revelación. la revelación. Y hablamos ayer de 3 grados de revelación. La primera era la revelación general o universal a través de la creación. La segunda era la revelación especial, que es el Antiguo Testamento, como Dios habló, tomó la iniciativa de hablar muchas veces de muchas maneras, y especialmente a través de la ley. Y el tercer grado, le llamamos revelación plena. ¿Quién es la revelación plena? Jesucristo. Entonces, es Jesucristo, la revelación de Dios mismo. Dios en persona se hizo presente para revelarnos a Dios, su propósito, y vino también para salvar esa distancia entre Dios y los hombres. Siempre la iniciativa la toma Dios. Esta mañana escuchamos a Cristian. Cristian fue mencionando muchas cosas. Yo no daba abasto para anotar lo que él decía. Pero quiero volver a uno de los pasajes que Cristian mencionó al comienzo, Mateo capítulo 16. La pregunta es: ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Y allí tenemos en esta conversación, si quieren pueden abrir sus Biblias, en Mateo 16 versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Y quiero volver un poquito a eso que Cristian mencionó. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es un sondeo de opinión. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros piensan que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que la palabra Cristo, Christos en griego, en hebreo es Mesías. Cristo y Mesías son la misma palabra. Uno en hebreo, Mesías, y en griego, Cristo, Christos. Y significa ungido. Tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue tan precisa la respuesta de Pedro que un simple pescador no podría haber en una frase dicho tanto, con tanta exactitud teológica si quieren. Así que para que él no se la crea, enseguida Jesús le aclaró: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, esto no nació de vos, esto vino del Padre, esto te lo reveló el Padre para poder articular en una frase y decir exactamente quién soy yo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en el griego Pedro es Petros y piedra es Petra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Y como bien dijo esta mañana Cristian, la iglesia es una y la iglesia es de Cristo. ¿Cuánto dice Jesús con esta frase, no? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y aquí tenemos una discusión con los católicos, porque los católicos dicen, basado en este versículo, que el fundamento, la roca, ¿quién es? Pedro. Eso dicen los católicos. Para así tener una base bíblica por el papado. Jesús nunca habló de papa, siempre él habló de 12 apóstoles, pero aquí hay una mención personal, especial a Pedro, y ellos se basan en eso. Los evangélicos dicen que la roca es Cristo, y para eso usan los ademanes, no los alemanes, sino los ademanes. Lástima que no estaba grabado en DVD para ver los ademanes de Jesús. Los evangélicos, uno me explicó así. Vení, Omar. Supongamos que él es Pedro y yo soy Cristo, y los ademanes son así. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un poco débil, ¿no? Gracias, sos un buen actor. Si hubiéramos tenido el DVD y hubieran grabado los ademanes, entonces podría ser. Watchman Nee dice lo que dijo también Cristian esta mañana, que la roca es lo que Pedro acabó de declarar, la confesión que hizo acerca de Cristo. Pero de todos modos queda ahí una discusión, ¿no? En la forma que está escrito allí. Entonces lo mejor sería preguntarle a Pedro qué es lo que él entendió. Qué lindo sería, ¿no? Que tuviéramos a Pedro aquí y le preguntáramos: Pedro, ¿cuál es la roca, la piedra? Y no lo tenemos a Pedro, pero tenemos lo que Pedro escribió. Amén. ¿Por qué no vamos a Primera Pedro? No es que habían dos Pedros, Primera y Segunda Pedro, sino son dos cartas que escribió el mismo Pedro. Vamos a Primera Pedro y vamos al capítulo 2. Y ahí Pedro dice, nadie mejor que él para interpretarlo. Versículo 4. Acercándoos a él, ¿qué dice? Piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Opa, ¿quiénes son las piedras vivas? ¿Quiénes somos? Nosotros. Pedro también está incluido. Así que la piedra es Jesús, la piedra viva, sobre el cual tenemos que ser edificados como casa espiritual, pero también nosotros somos piedras vivas, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra cabeza del ángulo es la piedra fundamental, sobre el cual luego se levanta todo el edificio. A eso le llaman la piedra del ángulo. Y dice aquí: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Se refiere a los judíos. Aquí la palabra piedra aparece 6 veces, piedra o roca, en este pasaje que leímos. 5 veces se refiere a Jesús y 1 vez se refiere
a nosotros como piedras vivas. También es interesante ver que dice Pablo, y también Cristian lo mencionó hoy, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice Pablo así. Recuerden que había división en Corinto. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cristo. Así que había división y Pablo les dice a ellos, ¿quiénes son Pablo, Pedro o Apolos? Son servidores. La iglesia tiene un solo Señor, todos los demás somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Los hombres son instrumentos, sea Pedro, sea Pablo, sea Apolos o cualquier otro. Y entonces dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿En dónde? En la ciudad de Corinto. El primero que llegó fue Pablo, y allí él echó el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que tanto Pedro como Pablo definen claramente que el fundamento es Jesucristo y nosotros somos las piedras vivas. Hay otro pasaje que habla de fundamento, Efesios capítulo 2, versículo 20. Y aquí dice, hablando de la iglesia como familia de Dios, en el versículo anterior, miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? El fundamento, siempre en singular, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que otra vez, ¿qué es el fundamento de los apóstoles? ¿Son los apóstoles el fundamento y los profetas? No, está diciendo el fundamento establecido por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lógicamente, sobre ese único fundamento, Cristo, la piedra angular, vienen enseguida, ¿cómo llamaste hoy, Cristian? Sobre cimiento. Sobre cimiento. Las primeras, que también sirven de fundamento, las primeras piedras vivas que fueron puestos sobre Jesucristo son los apóstoles y los profetas, a quienes Dios le reveló quién es Jesús. Amén. Amén. Entonces, ayer vimos que la fe cristiana se fundamenta en la revelación, y la revelación plena de Dios es la persona de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esa revelación es Jesucristo, el que reveló al Padre, y ese es el fundamento inamovible de la iglesia. Pero, hay un pero. ¿Cuál Jesucristo? Como si hubiera muchos. Pero pareciera que sí. Entonces, solo decir la frase Jesucristo es el fundamento no es suficiente. Dice, atención, no estoy diciendo que Jesucristo no es suficiente. Estoy diciendo, enunciar solo la frase Jesucristo es el fundamento de la iglesia no es suficiente. ¿Por qué? Los mormones hablan de Jesucristo y dicen que tienen una revelación que Dios le dio a José Smith. Los testigos de Jehová hablan de Jesucristo. Entonces, ¿cuál Jesucristo? Los comunistas hablan de Jesucristo.
Dicen que fue el primer comunista. Porque en algunas cosas se parece, pero, momento, no se puede tomar a Cristo el pedacito que me cae bien a mí. ¿A Cristo lo tomás completo o no lo tomás? Amén. Los espiritistas hablan de Jesucristo, que era un medium. Porque ahí en el monte de la transfiguración, pero toman solo esa partecita. Y entonces con una parte quieren hacer el todo. Hasta los musulmanes, te va a sorprender, hablan de Jesucristo. Yo he estado en países musulmanes y he hablado a los musulmanes de Cristo, y ellos enseguida, por lo menos en la India, los musulmanes de allí me dijeron dos diferentes. Me dijeron: nosotros somos musulmanes, pero creemos en Jesucristo. ¿Pero cuál Jesucristo? Ellos creen que Jesucristo fue un profeta. No, el Hijo de Dios. No le vayas a decir eso porque se ofende. Entonces no es él. Y incluso dice, me dijeron estas dos personas diferentes: sabemos que Jesucristo está vivo y que va a volver. Yo digo, qué bien. Pero, atención, ellos no creen que Jesús murió en la cruz. Creen que a Jesús lo bajaron de la cruz en estado de catalepsia. Estaba vivo, pero estaba desmayado. No resucitó. Si no murió, no resucitó, sino que se despertó. Y ellos creen que Jesús se fue al cielo. Así como otros, Enoc también se fue al cielo. Entonces no es suficiente decir Jesucristo. Hay que definir qué es Cristo. Porque no es el de los mormones, no es el de los testigos de Jehová, no es el de los espiritistas, ni es el de los musulmanes. ¿Cuál Cristo es el Hijo de Dios? Y ahí viene la definición. El fundamento de nuestra fe es el Jesús